Blas de Lezo nunca perdió ninguna batalla y sus servicios a España fueron impresionantes, pero no se le conoce. Entonces voy a hacer un resumen breve pues para que el oyente medio sepa quién es Blas de Lezo. Blas de Lezo es un señor del siglo XVIII que murió faltándole un brazo, una pierna y un ojo, y no es de nacimiento, sino que literalmente se los dejó por España, que limpió el Mediterráneo de berberiscos, que eran los famosos yihadistas de la época, pues que secuestraban a la gente que vivía en la costa, limpió el Pacífico de corsarios ingleses y holandeses, y cuando los ingleses vinieron a hacerse con el nudo gordiano, el punto central, la yugular de América para luego conquistarla entera, me estoy refiriendo al Canal de Panamá, porque el que controla el Canal de Panamá controla todo el comercio entre el Atlántico y el Pacífico, y a la larga controla América, no en vano hoy en día el Canal de Panamá lo controla Estados Unidos, que en aquel entonces por supuesto no existía el canal, pero sí existía el estrecho, y era mucho más cómodo navegar de uno a otro océano descargando las mercancías y pasándolas a lomos de mulas al otro lado, que hacerlo por el mar de Oces, mal llamado Estrecho de Drake, que yo, en fin, no sé cómo ponemos los nombres ingleses de todas las cosas que hemos descubierto nosotros y que hemos llegado 200 años antes que los ingleses, pero en fin, así nos va, ¿no? Bien, bueno, pues en el mar de Oces es el mar más peligroso del mundo, ¿no? Entonces los ingleses vinieron a atacar aquello. Vinieron con 27.000 hombres, que para la época es una barbaridad, o sea, la población del planeta no sé cuántas veces menos que ahora era, pero vamos, o sea, muchísimo. Entonces, quiero decir, era una barbaridad, era una ciudad flotante, 27.000 hombres, 180 barcos. Nosotros teníamos 6 barcos, es decir, 30 a 1, y 2.700 hombres. 2.700 en los cuales incluimos algunos indios que solo disparaban flechas, ¿verdad? Bueno, la derrota inglesa fue tal, si tuviera tiempo contaría algo, ¿verdad? Pero la derrota inglesa fue tal, la humillación fue tal, que el rey Jorge II de Inglaterra prohibió taxativamente que nunca, jamás, nadie volviera a hablar de esta guerra. Mire, precisamente por esto es que hay muchísimos asuntos que quiero tratar hoy contigo. Yo creo que si hay algún inglés escuchando que no se sienta mal, pero es que vamos a hablar de la leyenda negra y para eso es necesario hablar del Imperio inglés. Es un clásico entre historiadores, la leyenda negra, sobre todo españoles, y darle la vuelta, ¿no? Es curioso que algunos hablen de ella en pasado, cuando, vamos, solo hay que darse un paseo por Hispanoamérica y por muchos de sus gobiernos para ver que sigue más bien viva. No, y basta con ver los libros de texto que ahora mismo, en este mismo momento, bueno, por la diferencia horaria no, porque allí son las 4 de la mañana, pero bueno, y porque es agosto, pero en cuanto empiece el curso, lo que estudian ahora mismo en Estados Unidos. Yo tengo fotos y tengo textos, de verdad, es sangrante. Es sangrante, pero bueno, aquí el problema principal es nuestros poderes públicos. O sea, decir que el primer, vamos a ver, no hace falta irse a Estados Unidos, ni irse a Inglaterra, ni irse a Holanda, ni irse a ningún sitio. Aquí mismo. Pues claro, si el sitio peor para la leyenda negra es España. Y además parece que hay gente que está encantada con ella o que le gusta aumentarla, ¿verdad? Y no sé, pero quiero decir que es un tema, vamos, que es indudable. O sea, que existe yo, si me permites un momento, sí. Mira, yo has contado cómo empecé a escribir el 3 de abril, como del 2002, cómo empecé con novela histórica, que enseguida me pasé novela fantástica, enseguida me pasé a la histórica. Entonces, quiero decir, yo voy poco a poco, o sea, a mí me preguntan hace 12 años si yo la leyenda negra y tal, y yo digo, chico, no sé, pero yo, como se dice ahora, es que la conozco a nivel de usuario. O sea, quiero decir que yo me he puesto a estudiar, porque voy escribiendo libros, y bueno, y claro, es que el 90% de los temas de la historia de España son desconocidos, pero vamos a ver, y yo los voy deshaciendo con mi espadita, ¿verdad? Con mis libros, voy recreando la verdadera historia de España, y hay gente que me dice, pero hombre, ¿y tú cómo consigues? Y tal. No, pero si yo no soy un señor muy listo, primero que yo no soy historiador, yo soy abogado, como ya hemos quedado de formación. Pero claro, la mayoría de las cosas es que están a un cuarto de hora de estudio, O sea, quiere decir que es que en la calle está la mentira, pero cualquiera que de verdad diga, oye, no, yo este tema me quiero enterar bien, sin apasionamiento y sin ideología, me quiero enterar. Oye, muchas veces basta ir a Wikipedia, otras veces no, pero muchas, más de la mitad, basta con ir a Wikipedia. Y allí te lo dicen. Lo que pasa es que no está en la calle, ¿verdad? No está en la calle. Bien, bueno, y esto
también insisto, no es un tema de patrioterismo, no es un tema de patrioterismo, de España y tal, somos... No, ni somos los mejores, ni no, somos los los peores. Es un tema de señalar lo que ha pasado en la historia. Juan, claro, no, pero es que termino esta cuota, sí, esta coda con una idea, y es decir, es que esto tiene una trascendencia terrible. O sea, no es una cuestión meramente de, bueno, así hubo leyenda negra o no para conversación de un bar. No. Dice Milan Kundera, que es un señor premio Nobel de literatura checo, que no es de mi devoción, pero que tiene una frase que me encanta y que me la sé de memoria y que la pongo en el epílogo de varios libros, que dice: para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles sus libros, su cultura y su historia. Y luego viene alguien y les da otros libros, otra cultura y otra historia. Y el pueblo comienza poco a poco a olvidar lo que es y lo que ha sido. Y los pueblos circundantes lo olvidan aún mucho antes. Bueno, esto es un tema serio y afecta a la autoestima colectiva. Igual que una persona, la autoestima es muy importante para que avance en la vida. Un pueblo igual, pero un pueblo y una sociedad de cualquier tipo, desde una empresa hasta un ejército o un equipo de fútbol. La moral de victoria, la moral de guerra, la moral de emprendimiento es muy necesaria. Entonces, si nosotros somos un pueblo autoacomplejado, es que estamos matados, o sea, vamos, es como una planta. Juan, si te parece, sí. te quiero hacer, que es que quiero repasar varias cuestiones de la leyenda negra. Los españoles, vamos a ir paso por paso. Los españoles se llevaron todo el oro de México. Es curiosa porque se refieren a los conceptos que no existían por aquel entonces, ¿no? México y España. Y hay una anécdota que me parece fantástica y quiero compartir contigo. Resulta que don Arturo Pérez Reverte, en uno de sus viajes a las Américas, fue preguntado por un periodista si no sentía vergüenza de ser español por el expolio y el genocidio que cometieron sus antepasados. Y Reverte le hizo una sola pregunta. Le dijo: ¿cómo te apellidas? A lo que el periodista contestó: Sánchez. Supongo que, claro, colorado como un tomate. ¿Cómo es posible que alguien que se apellide Sánchez haga esta pregunta y sobre todo que la tenga tan metida dentro, ¿no? Bueno, la pregunta, vamos a ver, pero es que todavía es mucho más, el tema es mucho más serio, ¿eh? Vamos a ver, primero, el concepto de colonia no existía en aquella época. El concepto de colonia es un concepto de la Ilustración, que aparece en el siglo XIX. Cuando nosotros vamos a América, América es España, exactamente igual que ahora mismo es España las Islas Canarias o Mallorca. Y no me refiero a ellos por como diciendo, bueno, que de alguna manera alguien pueda pensar son menos España. No, me refiero a ellos simplemente por periféricos, pero son igual de España. O sea, a nadie se le ocurre un señor nacido en Tenerife. Igual que lo eran las Américas, los virreinatos. Bueno, es que eso es lo que estoy queriendo decir. O sea, que un señor nacido en Bogotá, fuera indio, fuera mulato, fuera de la raza que fuera lo que fuera y de la religión que fuera, era español. Era español, pero es que no es... Vamos a ver, o sea, es que a nadie se le pasaba por la cabeza que no fuera español. Entonces, el oro que extraía España, el único que venía, y no todo él, a España, era la quinta parte, el 20%, porque eso era el quinto real. Ahora pagamos el impuesto de sociedades, el impuesto de aparcamiento, el impuesto de tráfico, el impuesto de sociedades, ya lo he dicho, el IVA, el impuesto de la basura, el impuesto de... Bueno, ahora pagamos hasta para respirar. En todo eso solo había un impuesto, el 20%, que lo pagaba igual un señor de Albacete que un señor de Bogotá. Y ese se llamaba el quinto real, que es lo que se enviaba al rey. Vale, el resto se quedaba allí porque era, y bueno, hay que decir que aquello era tan España como esto. Pero es que con ese dinero se hicieron 30 universidades. A los 50 años de llegar Cristóbal Colón ya había 30 universidades, 70 ciudades, que son muchas de ellas patrimonio de la humanidad, carreteras, colegios, hospitales. Quiero decir que aquello se invertía allí. ¿Cuántas ciudades patrimonio de la humanidad hay en Estados Unidos? Pues no sé si hay alguna, pero si hay alguna será de las fundadas por España. No, además de que no, el Expol y tal, y al final fue un intercambio de culturas. Nosotros fuimos allí, dejamos la nuestra y mucha de esa cultura vino a España. También he escuchado en alguna ocasión, ojalá nos hubiesen conquistado los ingleses. Herbert Eugene Bolton escribió: en las colonias inglesas los únicos indios buenos eran los indios muertos. ¿Qué diferencias importantes existen entre la conquista inglesa y la española? Bueno, vamos a ver, para empezar, intercambio cultural, por supuesto. Nosotros lo único que quitamos fue lo malo y propiciamos, y eso además es muy típico de la Iglesia, el propiciar lo bueno. Por ejemplo, nadie sabe que la gramática, porque otra cosa que se dice es, no, las lenguas indígenas desaparecieron por España. Mentira podrida, al revés. Todos los misioneros aprendieron las lenguas de allí para mejor comunicarse con los nativos. Hasta el punto que la gramática quechua, por poner un ejemplo, es anterior a la gramática inglesa, para empezar a hablar. Segundo, los ingleses
el único indio bueno es el indio muerto, eso ya lo dijeron. Entonces, por ejemplo, el tema de las cabelleras que hemos visto en las películas de los vaqueros y de los indios. Oye, ahí van los indios, qué salvajes que se llevan las cabelleras. No, es que era al revés. Los franceses y los ingleses en Norteamérica pagaban por indio muerto. Y entonces, claro, si yo voy por el campo y me encuentro con un indio y me lo cargo, pues evidentemente no voy a ir al ayuntamiento con el indio a cuestas. Le arranco la cabellera y así puro bueno el ayuntamiento que mata a un indio y me dan $20. Pero esto se puede ver en Internet, ¿eh? O sea, que todavía hay periódicos que dicen se paga $20 por tal. Bueno, entonces, cuando llegan el Mayflower de los ingleses a Massachusetts, al actual Massachusetts, los indios les ayudan. ¿Dónde están esos indios ahora? No, claro, es que no superan el 3% ni en indígenas en Canadá, y además en Norteamérica. pero es que los pocos que quedan están en la parte española, al oeste de Mississippi. Porque cuando llegan los yanquis, les quitan las tierras y los dejan al pairo. Los únicos que sobreviven son los que, gracias a San Junípero Serra, del que están tirando ahora todas las estatuas, sí, señor, y el resto de frailes, habían aprendido un oficio. Por ejemplo, habían aprendido a trabajar el cuero, habían aprendido la agricultura, habían aprendido la carpintería y gracias a eso pudieron sobrevivir. Uno se da un paseo por Bolivia, por Perú o por cualquier país hispano y son países mestizos, quitando un poquito Argentina y Uruguay, donde es verdad que después de la independencia hubo un auténtico genocidio hacia las gentes no blancas, vamos a decirlo así. Bueno, la falacia es que también quiero hablar de la falacia de Hernán Cortés. Pedro Insúa escribe en su obra 1492, los conquistadores españoles tuvieron hijos naturales mestizos, empezando por Hernán Cortés, claro, no siendo la condición racial obstáculo alguno para la promoción y el ascenso social. Hernán Cortés entra en Tenochtitlán al mando de 800 hombres, claro, habría sido imposible derrotar a Moctezuma con esos recursos, lo que parece es que olvidan muchos que fue acompañado por miles y miles de indios que se sublevaron contra Moctezuma. ¿Por qué crees que es un dato que se obvia en ciertos... ¿Por qué se obvia o se desconoce completamente? Bueno, vamos a ver, es que esto ya es entrar de lleno en la leyenda negra. La leyenda negra tiene tres patas. Bueno, primero, ¿por qué hay una leyenda negra antiespañola? Mi opinión, no es nada políticamente correcta, pero la voy a decir, es anticatolicismo. O sea, España es un país cuya historia no se entiende sin el catolicismo y sin el cristianismo, pero especialmente el catolicismo, y los países protestantes, sobre todo Alemania y sobre todo Holanda, y después se suma Inglaterra y ahora toma el testigo Estados Unidos, y la masonería, para atacar a la Iglesia y para atacar al catolicismo, atacan a España. Pero es que además, para ellos es una jugada maestra, porque al atacar a España consiguen que no se hable de lo que han hecho ellos, que todo el mundo se fije en España. Por ejemplo, la Inquisición. La Inquisición era la policía de la época. Hay que ponerse en la mentalidad de la época. En aquella época no existía en ningún país del mundo, de ninguna cultura, el concepto de libertad religiosa. Claro. No existía ni en el Islam, ni en el cristianismo, ni entre los animistas de África, ni por supuesto en América, que lo que tenían es un culto satánico con sacrificios humanos, canibalismo y todas las barbaridades habidas y por haber. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza. Bueno, hablas de la Inquisición cuando en Alemania, en Suiza, en Escocia. Bueno, por eso, entonces, vamos a ver, en España, en toda la historia de los 3 siglos y medio de Inquisición española, por ejemplo, el tema de las brujas. Todas las brujas que condenó, porque las mataba el Estado, pero bueno, que condenó la Inquisición española, si juntamos las de los 3 siglos y medio y las tuviéramos ahora aquí, cabrían en un microbús. Y la mayoría, la mitad, fueron ajusticiadas aquí en el ¿cómo se llama? En el juicio de Logroño, que eran unas brujas que venían de Zugarramurdi, de Navarra, que por cierto venían huyendo de Francia. Y en Francia ya habían matado a 60 de ellas. Estamos hablando de la Francia revolucionaria, teóricamente libertaria, con todo tipo de tal. Habían matado a 60 brujas. Aquí las del juicio de Logroño, no tengo ahora mismo el dato, no me viene a la cabeza, pero estamos hablando del orden de 20 o 30, es decir, la mitad, y estas a su vez son la mitad de todas las que se ajusticiaron en España en toda la historia de la Inquisición. Vale, es que en Alemania o en Inglaterra, en un solo año se podían matar a decenas de miles. ¿Qué pasa? Que en España había un sistema burocrático muy serio, y entonces es que tenemos
desde los Reyes Católicos tenemos actas de todo, tenemos actas, entonces se sabe todo. Allí, pues es como las películas del oeste, que a este señor, oye, que este ha hecho no sé qué, pues van allí todos, lo linchan y lo ahorcan en un árbol, ¿no? Bueno, pues es que eso pasaba en Alemania y en Inglaterra y en Holanda, en los países protestantes, que bastaba que alguien acusara a su vecina de bruja para que fueran allí. Entonces, claro, es que eso es una barbaridad, lo que se ha hecho con los indios. Yo estuve en Miami preparando uno de mis libros y pasamos por delante de un hospital, que no recuerdo el nombre, pero vamos a suponer que era el Hospital Harrison, ¿no? Y me dicen los historiadores americanos con los que yo viajaba, me dice, mira, ese Hospital Harrison, ¿sabes quién es el señor Harrison? Digo, pues no. Bueno, era un señor que les regalaba mantas a los indios, pero mantas infectadas con viruela, de tal manera que los indios muy agradecidos, pero se morían como escaramujos. Bueno, y ese era el asunto, ¿no? Jerónimo, Toro Sentado, hablaban español y eran católicos, ¿eh? Porque nosotros fuimos allí con afán de evangelizar, que luego eso es otra mentira, que la Inquisición les obligaba. La Inquisición no tenía jurisdicción sobre los no bautizados. Como he dicho, la Inquisición era una policía de la época. También juzgaba de muchas otras cosas, por ejemplo, falsificación de moneda, por ejemplo, bigamia. Cuánta gente pues iba a América y allí pues se casaba con otra señora porque no decía a nadie que estaba casado en España. Bueno, pues esas cosas las juzgaba la Inquisición, ¿no? Y eran unos procesos absolutamente taxados, absolutamente... Quiero decir que hasta se tenía un médico al lado de... La tortura existía en todas partes, pero otras torturas que comparados con las del Estado es que era una broma, con un médico al lado para que nunca afectara la salud del reo, ¿no? Y sobre todo lo que más llama la atención, Juan, es que se mire la historia con las gafas del presente. Aún así, mire, me gustaría hablar contigo durante horas acerca de esto, porque además se nota que es un tema que, además de manejar perfectamente, como que nos hierve un poquito la sangre, pero nos hemos quedado sin tiempo. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de historia. Pues muchísimas gracias a todos y como no podía ser de otra manera, no digo que he venido a hablar de mi libro, pero si a alguien le interesa, le pica la curiosidad este asunto, puede consultar mi página. Bueno, mi libro está en todas las librerías, pero bueno, para que se conozcan los títulos y tal, puede entrar en mi página web, que es www.perezfoncea.com o .es. Pérez Foncea se escribe Pérez de toda la vida y Foncea es Francia, Oviedo, Navarra, Cádiz, España, Almería. Y un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ti.